El día de hoy nos sumergiremos en la fascinante vida y el increíble legado empresarial de uno de los titanes de los negocios más reconocidos a nivel mundial, Carlos Slim. En este video nos adentraremos en dos aspectos fundamentales de la trayectoria de Carlos Slim. En la primera parte, exploraremos los eventos clave que definieron su vida desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las figuras más influyentes en el mundo de los negocios, donde descubriremos cómo su determinación, visión y habilidades empresariales lo llevaron a alcanzar el éxito sin precedentes. Pero en la segunda parte, nos adentraremos en el vasto universo empresarial de Carlos Slim, un hombre que dirige más de 600 empresas en todo el planeta, y que con sus 84 años cuenta con corporaciones que van desde medios de comunicación hasta productos de consumo. Y es aquí donde exploraremos cómo estas empresas han dejado una huella indeleble en la economía mexicana y más allá. Así que prepárense para un viaje lleno de inspiración, aprendizaje y descubrimiento mientras exploramos la vida y el legado empresarial de Carlos Slim. Comencemos. Hola, mi nombre es Carlos Slim. Si vives en algún lugar de Latinoamérica, muy seguramente has sido mi cliente. Soy dueño de una de las mayores empresas de telecomunicaciones en el mundo, y muy seguramente tengo información tuya que guardas en tu celular. Soy dueño de más de 600 empresas. Figuro entre las 10 personas más ricas del mundo y desde hace más de 30 años, siempre he sido amigo de los presidentes de mi país. Mi familia es dueña de prácticamente todas las empresas grandes del continente, y tengo una fortuna como para resolver la hambruna mundial. Pero en lugar de eso, cada segundo que pasa sigo ganando millones de dólares. ¿Te gustaría conocer mi historia? Carlos Slim es uno de los hombres más poderosos del mundo y el empresario más rico de México y toda Latinoamérica. Su fortuna supera los 100,000 millones de dólares y tiene varias empresas multinacionales de telecomunicaciones, comerciales, industriales, de consumo e incluso de petróleo. Está de más decir que este hombre influye en lo que pasa en su país y en Latinoamérica, siendo siempre muy cercano a cualquier presidente en turno en México. Pero para llegar a ser el magnate que es hoy en día, claramente tuvieron que pasar muchas cosas en su vida, y para eso tenemos que viajar en el tiempo para conocer su historia. En 1902, con tan solo 14 años de edad, huyendo del yugo del Imperio Otomano y sin hablar español, llegó a México procedente del Líbano Julián Slim Haddad, el padre de Carlos. En aquel entonces, el gobierno de su país obligaba a los jóvenes a incorporarse a su ejército, por lo cual las madres exiliaban a sus hijos antes de que cumplieran los 15 años, y el destino lo llevó a México. Después de desembarcar en Veracruz, don Julián, un joven de carácter enérgico y entusiasta, y con gran cantidad de ideas, se trasladó a Tampico, donde ya se habían establecido desde 1898 4 de sus hermanos mayores. En ese mismo año, la madre de Carlos Slim, doña Linda Elú, nació en Parral, Chihuahua. Ella era hija de José Elú y Guadija Ata, inmigrantes libaneses que a finales del siglo XIX llegaron a México para finalmente establecerse en la capital. José Elú trajo a México la primera imprenta en árabe y fundó una de las primeras revistas comunitarias para la colonia libanesa en este país. Los hermanos Slim se trasladarían a la Ciudad de México y fundaron una mercería en 1904 llamada La Estrella de Oriente, bautizada así en honor a sus orígenes. Con el paso del tiempo, don Julián se fue haciendo de 11 propiedades en la zona gracias al éxito de su negocio, logrando amasar una fortuna por bienes raíces de más de 1 millón de pesos entre propiedades, comercios y acciones diversas. En agosto de 1926, Julián Slim y Linda Elú se casarían en la Ciudad de México. Tendrían 6 hijos y uno de ellos, por supuesto, sería Carlitos Slim. Gracias a su inteligencia y tenacidad en el trabajo, don Julián Slim Haddad se convertiría en un prominente empresario y un padre de familia ejemplar que supo inculcar en sus hijos tanto los valores morales como la dedicación y conocimiento para el trabajo. Las razones del éxito comercial de don Julián Slim Haddad fueron simples: vocación, talento y trabajo. Don Julián se anticipó al pensamiento empresarial de su época y logró crear estrategias de negocio que los grandes almacenes de la actualidad siguen utilizando. Carlos Slim Elú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, donde aprendió a muy temprana edad el valor de la familia como prioridad en la vida. Desde muy pequeño recibió sus primeras enseñanzas empresariales, ya que don Julián les daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros junto con su habitual domingo, y semana a semana, a fin de que administraran sus ingresos y egresos, la revisaban con él y veían sus gastos, compras y movimientos. Siguiendo esta regla, los hijos de don Julián llevaban sus propios balances personales e iban viendo cómo se desarrollaba su propio patrimonio. Y fue así que desde una edad muy temprana, para el pequeño Carlos, la inversión y el ahorro se volvió parte de su vida, siendo esto para él su primer aprendizaje empresarial,
mismo que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. En compañía de sus padres y sus 5 hermanos, Carlos Slim creció en el seno de una familia muy unida, apegada al cariño, a la formación y al ejemplo. Y en esta casa, aprendió el valor de la familia al mismo tiempo que el del trabajo. Pero en 1953 ocurrió algo que lo marcaría para siempre. De manera repentina y sin previo aviso, don Julián falleció, recibiendo uno de los golpes más duros y tristes de su vida, ya que el pequeño Slim tan solo contaba con 13 años. Pero esta situación lo hizo ser un niño fuerte emocionalmente y muy responsable a nivel profesional. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus años de estudiante, Slim también impartía cátedra de álgebra y programación lineal en la UNAM, siendo alumno y profesor simultáneamente. En 1965, 4 años después de graduarse, fundó junto a su familia la firma Inversora Bursátil, una sociedad de corretaje de valores que se dedicaba a la compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la que sería la base de Grupo Carso. Un año después constituiría la inmobiliaria Carso, meses antes de casarse con Soumaya Domit Gemayel, de ahí el nombre Carso, que viene de las 3 primeras letras de Carlos y las 2 primeras de Soumaya. En 1980 fundó Grupo Carso, un conglomerado que agruparía una amplia gama de empresas, que hoy en día son todas las empresas de la familia. Desde la década de los 80 se destacó como empresario en diversos rubros industriales, inmobiliarios y comerciales. 1982 fue una etapa crítica en la historia del país. Con la crisis de deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas del país prácticamente paralizadas, Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir en forma intensa y activa. Compró la cadena de tiendas departamentales Sanborns en 1985, marcando su entrada en el ámbito minorista y de alimentos. 5 años más tarde, adquirió una participación mayoritaria en Telmex y transformó la empresa en un gigante del sector. Carlos Slim no compró Telmex en el sentido tradicional de la palabra compra. Telmex fue una empresa estatal mexicana fundada en 1947. En 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se iniciaron procesos de privatización de diversas empresas estatales, incluyendo Telmex, como parte de las políticas de apertura económica en México. Carlos Slim Elú, a través de su empresa Grupo Carso, fue uno de los principales inversionistas que participaron en la subasta para adquirir el control de Telmex en 1990. En esa subasta, Grupo Carso y sus socios ganaron la oferta, adquiriendo el 51% de las acciones de Telmex por una suma considerable. La participación de Carlos Slim en Telmex marcó el inicio de su ascenso como uno de los empresarios más destacados en el ámbito de las telecomunicaciones en México y a nivel internacional. Posteriormente, a través de diversas transacciones y adquisiciones, Carlos Slim consolidó su control sobre Telmex y expandió su presencia en el sector de las telecomunicaciones en América Latina. Es importante destacar que la privatización de Telmex y otras empresas estatales en México fue un tema controvertido en su momento, generando tanto críticas como elogios. Algunas de las críticas más importantes fueron la concentración de poder económico en manos de un solo empresario, el acceso inequitativo a la tecnología y a los servicios de telecomunicaciones, las irregularidades en el proceso de privatización y el impacto en los precios de los servicios ofrecidos. Pero el chiste es que esta sería la compra que llevaría a Carlos Slim y a su familia a otro nivel en la cúpula empresarial mexicana. En 1992 dio vida a Grupo Financiero Inbursa, uno de los bancos más poderosos de México, y en el 2000 fundaría América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones en América Latina y el mayor proveedor de servicios de telefonía móvil en la región. Entre esos años, en el 94, crearía el Museo Soumaya, llevando el nombre de su esposa, que por cierto fallecería en el año 99. La creación del museo fue parte de la filantropía de Slim y su deseo de compartir su colección de arte con el público. El Museo Soumaya alberga una de las colecciones de arte más importantes de América Latina. La colección abarca desde arte europeo y mexicano hasta esculturas, monedas y arte contemporáneo. Destaca por tener obras de artistas como Rodin, Dalí, Van Gogh y muchos otros. A partir de los años 2000, las empresas de Carlos Slim no dejaron de crecer. Todo esto gracias a reinversiones y adquisiciones de empresas en todo el mundo, comprando sobre todo empresas de telecomunicaciones de toda América. Además de todas sus empresas, a través de Inbursa, Slim es uno de los principales accionistas de Grupo Bimbo, una de las mayores empresas de panificación del mundo. Asimismo, Slim tiene inversiones en el sector minero a través de su participación en Minera Frisco, una empresa dedicada a la exploración y extracción de minerales. Y por si fuera poco, este empresario ha invertido significativamente en bienes raíces, desarrollando proyectos comerciales y residenciales, incluido el complejo de usos mixtos Plaza Carso en la Ciudad de México.
En 2009, cuando el famoso diario The New York Times estaba pasando apuros debido a la crisis de la industria publicitaria y a la deuda, Slim acudió al rescate y les prestó $250 millones. Posteriormente pagó el préstamo, pero no antes de que adquiriera una participación del 17% en el prestigioso periódico, convirtiéndolo en el mayor accionista. En la actualidad, Carlos Slim ha dejado la mayoría de los consejos de sus empresas y actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, presidente de Fundación Telmex, presidente de Fundación Carlos Slim, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de Restauración del Centro Histórico, así como presidente de la Fundación del Centro Histórico. El ingeniero Slim continúa en la actividad empresarial, pero su esfuerzo y trabajo principal se encuentran enfocados en la educación, la salud y el empleo en México y en el resto de América Latina a través de las fundaciones que preside y de las empresas relacionadas en el ramo de la infraestructura. Por lo que sus 3 hijos varones, Carlos, Marco Antonio y Patrick Slim Domit, han tomado las riendas de sus negocios. Ha sido también vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores y presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Fue el primer presidente del Comité Latinoamericano del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. Slim es el ciudadano más rico de México y Latinoamérica. La revista Forbes lo ha colocado este año como la 8ª persona más adinerada del mundo en su lista anual, que lideró hace 12 años. Sus 100,000 millones de fortuna provienen de varias empresas multinacionales como la principal, América Móvil. También de Grupo Carso, cuyas acciones se han elevado un 109% en 2023, y tienen el mejor desempeño en el índice de referencia de México. Durante el último año, Slim se ha hecho también con el 49.9% de Sama, una enorme compañía petrolera que busca crudo en un mega yacimiento del Golfo de México. Otra de sus empresas, la española FCC, recaudó $1,100 millones al vender una participación del 25% al operador de pensiones canadiense CPPIB. El empresario ha diversificado sus negocios con los años, aunque el sector de las telecomunicaciones es su predilecto. Es el principal accionista de América Móvil y del Grupo Carso, pero sus negocios también se extienden a la construcción, las finanzas o la minería. En España, el empresario mexicano es el primer accionista de FCC y de Realia. También es accionista de Prisa, uno de los principales grupos de creación y distribución de contenidos educativos, de información y entretenimiento en los mercados de lengua española y portuguesa. Slim, además de ser el magnate más rico de México, es una persona con gran influencia política gracias a su enorme capital y su cercanía con el actual presidente del gobierno, Andrés Manuel López Obrador. A menudo, el Estado mexicano se convierte en uno de sus clientes, tanto en obras públicas como en la gestión de desastres. En los 90, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó Telmex, la entonces empresa de telecomunicaciones estatal, Slim la compró a través de Grupo Carso. La empresa, hoy parte de América Móvil, se ha convertido en una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo. En resumen, Carlos Slim es un titán empresarial cuya carrera ha abarcado décadas y ha dejado un impacto significativo en el panorama económico de México y más allá. Su historia es la de un emprendedor astuto y visionario que ha contribuido tanto al desarrollo empresarial como a iniciativas filantrópicas en su país. Carlos Slim es el hombre más rico de México, eso todos lo sabemos. Pero lo que pocos saben es que este hombre y su familia poseen nada más y nada menos que 642 empresas distribuidas en más de 10 sectores de la economía, 46 países y 4 continentes. Y es que este empresario de 84 años pareciera ser el auténtico rey Midas, ya que prácticamente todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro, y hoy por hoy es más rico, poderoso e influyente que nunca. Para que te des una idea, por más de 6 décadas, ni los cambios de gobierno, los desastres naturales, las crisis económicas, las pandemias o incluso las tensiones internacionales frenan que el hombre más rico de México siga incrementando su fortuna, que hoy asciende a más de $100,000 millones. Como lo mencioné, según datos del CEO, Carlos Slim cuenta con al menos 642 empresas en todo el mundo, lo que representa una red empresarial increíble. Esta red empresarial participa en 11 sectores de la actividad económica, como el comercio minoritario, materiales, finanzas, telecomunicaciones, energía, salud, educación y minería. Con el propósito de edificar su extenso imperio, Slim ha ampliado sus inversiones hacia empresas que, en un primer vistazo, podrían parecer inverosímiles e incluso contradictorias. Por ejemplo, Slim posee inversiones en la venta y producción de cigarrillos a través de la empresa Philip Morris, pero también en hospitales a través de la empresa Salud Interactiva. Así que, por así decirlo, este señor posee la empresa que te causa la enfermedad y la que te la cura, un auténtico señor Burns. Para garantizar el funcionamiento eficiente de esa estructura compleja,
Slim posee 16 empresas matrices que supervisan y gestionan sus inversiones tanto en México como en otros países. En conjunto, estas empresas funcionan como un sistema interconectado que se expande hacia diversos mercados, realizando adquisiciones o ventas de compañías, y gestionando la inyección o retirada de capitales, según sus intereses económicos, políticos e incluso sociales. En el año 2020, el magnate llevó a cabo la fusión de las empresas Inversora Carso e Inmobiliaria Carso en el holding Control Empresarial de Capitales, posicionándose como la vanguardia desde la cual opera sus inversiones fuera del país. Este holding se ha transformado en una auténtica caja fuerte para los títulos de valores de Slim, donde resguarda una gran parte de su patrimonio y herencia. Y no solo su patrimonio, ya que los informes de la Comisión de Valores de Estados Unidos revelan que los hijos de Slim, Marco, Patrick y Carlos, así como sus hijas María Sumaya, Vanessa Paola y Joana Monique, tienen participaciones proporcionales en dicha compañía. Así que todas las inversiones de Slim están bien repartidas entre su familia. Pero eso sí, Carlos Slim mantiene la titularidad de este consejo, teniendo el control del 27.2% de los títulos de capital. Hablando de política, Carlos ha cultivado una estrecha relación con todos los gobiernos durante las últimas 3 décadas. En 1990, logró ganar la subasta pública que puso a la venta a Teléfonos de México, una empresa privatizada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y lo que antes era un monopolio estatal en comunicaciones, se transformó rápidamente en un monopolio privado. La adquisición de Telmex también catapultó a Slim como el empresario más influyente del país, y con el paso de los años se consolidó como un inversionista de gran envergadura. Después de México, Estados Unidos y España son el segundo y tercer mercado más importante para el empresario, países donde posee inversiones distribuidas en 174 empresas. Una de las compañías más importantes es Fomento de Construcciones y Contratas, una empresa que rescató de la quiebra en 2016, pero de la que actualmente controla 81% de su capital social. Sin embargo, México continúa siendo la base de negocios, ya que en nuestro país participa directa o indirectamente en 293 compañías, lo que representa el 45.63% de su patrimonio. Y si nos vamos a su empresa más valiosa, tenemos que hablar de América Móvil. El imperio de telecomunicaciones América Móvil, propietaria de Telmex y Telcel, refleja un arraigo nacional que se proyecta a nivel global. Estas dos compañías constituyen las principales fuentes de ingresos y ganancias para Slim, ya que su presencia se extiende a 10 regiones internacionales, a través de las cuales controla 42 subsidiarias. Para que te des una idea de la importancia de esta megaempresa, en 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró a América Móvil como agente económico preponderante en el mercado de telefonía celular en México, y hasta el día de hoy mantiene una participación de aproximadamente el 60% en el sector, consolidando la posición imponente del empresario en México, una posición que parece que nunca va a detener su avance. Y la verdad es que este hombre parece que sabe mover influencias sin importar quién esté en el poder, ya que incluso con un presidente de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, ha sabido crear relaciones muy fructíferas para sus negocios. Una revisión de documentos públicos realizada por el CEO reveló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado 1.406 contratos a 4 subsidiarias de América Móvil, con un valor total que asciende a los 7.369 millones de pesos. Si bien América Móvil es el negocio más importante para Slim, la mayoría de las sociedades ligadas al empresario son controladas por el Grupo Carso, que cuenta con diversas líneas de negocio que se diversifican al comercio minorista como Grupo Sanborns, construcción e infraestructura con Sixa, autopartes y cables con Condumex, energía con Carso Energy y materiales con Elementia. Grupo Financiero Inbursa, el negocio bancario del magnate, participa en 44 empresas y a través de su fondo de inversión de capitales Cinca, el brazo financiero de Slim posee negocios que están fuera del radar mediático. Algunos ejemplos son Naturgy México, filial de una empresa española que participa en el mercado de electricidad y gas. Los operadores de centros penitenciarios, promotora de infraestructura de readaptación social y Macovil, además de la aplicación para la declaración de impuestos Contalisto, cuyos fundadores participaron en el programa Shark Tank, obteniendo el respaldo de Arturo Elías Ayub, yerno de Slim, quien, como muchos ya sabrán, participó en este programa por varias temporadas. Impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina, gestiona un total de 40 subsidiarias, que abarcan desde concesionarias dedicadas a la construcción y arrendamiento de carreteras, hasta empresas especializadas en servicios de tratamiento de aguas y servicios de personal. Operadora de sites mexicanos y sitios Latinoamérica, 2 negocios dedicados a la infraestructura de torres de telecomunicaciones, recientemente separados de América Móvil, ejercen control sobre un total de 18 subsidiarias en Centroamérica y el sur del continente.
Aunque es ampliamente reconocido el dominio que Slim tiene en sectores como las telecomunicaciones, construcción y energía, se habla muy poquito de su presencia en los medios de comunicación a través de dos empresas, la española Promotora de Informaciones y The New York Times Company, dos empresas que en conjunto gestionan 174 sociedades distribuidas en una veintena de países. Y según documentos financieros presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Slim posee al menos el 10% de las acciones de ambas compañías. Y si bien puedes pensar que comparado con otras industrias su presencia no es tan destacada, esto no le ha impedido beneficiarse de contratos gubernamentales, ya que las subsidiarias mexicanas de Prisa han obtenido contratos para la venta de libros a través de Richmond Publishing, Santillana y Educa Inventia a la Secretaría de Educación Pública, así como contratos para la venta de espacios publicitarios en El País, Cadena Radiodifusora Mexicana y Prisa Brand Solutions. Para sorpresa de algunos, el sector de medios de comunicación y educación es el que nominalmente tiene una mayor presencia para Slim, representando el 28% de todos sus negocios. Le siguen el sector inmobiliario y el de infraestructura y construcción. Pero ahora te podrías estar preguntando, ¿con 84 años Slim ya tiene fabricada la sucesión de sus empresas? La sucesión del control del imperio de Slim que prometió al inicio del sexenio no ha ocurrido, aunque poco a poco ha transferido acciones de sus principales holdings a sus hijos Carlos, Patrick y Marco Antonio Slim, además de sus hijas Soumaya, Vanessa y Joana. A pesar de sus 84 años, Carlos Slim Elú sigue siendo activo en sus empresas, aunque ya no ocupe posiciones directivas. Un ejemplo de su participación es su reciente aparición junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del tramo 2 del Tren Maya, un proyecto emblemático del gobierno federal, cuya construcción estuvo a cargo de Grupo Carso, una de las empresas de Slim. Aunque Slim ha alcanzado prácticamente todo, aún le queda pendiente uno de sus mayores anhelos: incursionar en el negocio de televisión de paga, algo que no ha logrado a pesar de su cercanía con el presidente López Obrador. A pesar de los desafíos, su poder trasciende los límites de la imaginación colectiva. Según un informe reciente de la organización internacional Oxfam, el multimillonario de origen libanés concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana, y ha visto crecer su fortuna en un 58%, equivalente a $1 millón por hora. Algo increíble, pero que también, ciertamente nos hace cuestionar si está bien que tanta riqueza se concentre en las manos de una sola persona.